Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy hablando de fisiopatología por sistema respiratorio. Este trabajo se ve presentado por Sebastián Benítez, Vierro Saavedra y Jamie Borda. Vamos a empezar a hablar sobre la ateleptasia. La definición es la pérdida o disminución del volumen del parénquima pulmonar causada por una broncoobstrucción de las vías aéreas, los bronquiolos o los bronquios, o por presión de la parte extrema del pulmón. Esto provoca un colapso de una parte del pulmón, a menor frecuencia colapso del pulmón entero. Los factores de riesgo es a la edad de los niños menores de 3 y en adultos mayores de 60 años. La clasificación etiológica de la atelectasia empieza con la obstructiva, es una de las más frecuentes. Se debe a la obstrucción intrínseca o extrínseca endomial de las vías aéreas. Después empieza la fibrótica secundaria, la formación de tejido cicatrizal en el espacio intraalveolar y la intersticial, frecuentemente acompañado con braquioptesias. La pasiva por la relajación disfunción diafragmática e hiperventilación. La compresiva, pérdida del volumen y acompañamiento del proceso intrapulmonar, ocupada el espacio, y la adhesiva, atelectasia con las vías aéreas permeables, se debe a una alteración del agente tensoactivo pulmonar. Fisiopatología. El paciente que padece atelectasia presenta una alteración de relación ventilación-perfusión. Esto es que el pulmón enfermo hay una zona en el parénquima que no se está ventilando, mientras que los hechos basales no hay un resultado dañado, manteniéndose por lo tanto la perfusión. Esta situación se ha definido como efecto cortocircuito, mezcla venosa, ya que la sangre llega a la zona atelectasia y no se oxigena y sigue siendo venosa. Tras pasar esta zona, se mezcla con la sangre oxigenada presente en otras áreas del pulmón. Una menor superficie para el intercambio gaseoso. El pulmón colapsó, sufre una importante pérdida de aire de ventilación. Esto hace que parezca una hipoxemia, que no podría corregirse completamente aunque el paciente repite el aire con concentraciones máximas de oxígeno, ya que la parte de la sangre siempre seguirá siendo venosa debido al efecto cortocircuito. Cuadro clínico: tos seca, hipoxemia, disnea, cianosis y escritor y dolor torácico y fiebre. La segunda enfermedad es edema. Su definición es: el edema pulmonar es una insuficiencia ventricular izquierda aguda grave asociada con una hipertensión venosa pulmonar y acumulación de líquido en los alveolos. Las manifestaciones consisten en disnea grave, sudoración, salivación y, en ocasiones, esputo espumoso teñido de sangre. Fisiopatología. Se da la alteración evolucionada que se produce la ruptura de la barrera alveolo capilar con salida de las proteínas de alto paso molecular, elementos celulares e incluso se puede establecer una hemorragia alveolar difusa. Y como resultado final es una acumulación irregular de fluido extravascular en el espacio alveolar. Signos y síntomas del edema pulmonar. Los pacientes con edema pulmonar consultan con disnea extrema, agitación, ansiedad asociada con una sensación de asfixia. También presenta tos producida asociada con esputo teñido de sangre, palidez, sudoración abundante y algunos pacientes con espuma en la boca. Diagnóstico del edema pulmonar. Valoración clínica que revela disnea intensa y trastornos pulmonares, radiografía de tórax. La tercera enfermedad es asma. Su definición es: afección en las vías respiratorias de una persona que se inflaman, estrechan y producen mayor cantidad de mucosa de lo normal, lo de dificultad respiratoria. El asma puede ser leve o puede interferir en las actividades diarias. En algunos casos puede conducir a ataques mortales. Fisiopatología. La alteración funcional más caracterizada del asma es el aumento de la resistencia de las vías aéreas, particularmente de aquellas situadas en la periferia. Los principales factores que originan la disminución de luz son la contracción del músculo liso y la hipersecreción del moco
y el engrosamiento de la pared por la inflamación. Remodelación. Sin embargo, existen otros dos factores que también fortalecen el cierre de las vías aéreas del asma. Síntomas del asma. El asma puede ocasionar dificultad para respirar, dolor en el pecho, tos o sibilación. Tratamiento. El asma generalmente se trata con inhaladores de rescate para atacar los síntomas y con los inhaladores de control, que son esteroides, que previenen los síntomas. Los casos más graves pueden requerir inhaladores de acción prolongada que mantengan las vías respiratorias abiertas, además los esteroides orales. La tercera enfermedad es enfisema. Su definición es: el enfisema es una afección pulmonar que causa dificultad para respirar. Las personas que padecen enfisema tienen daños en los sacos de aire de los pulmones. Su fisiopatología: el enfisema, las paredes internas de los sacos de aire de los pulmones, los alveolos, se dañan, lo que hace que eventualmente se rompan. Esto creará un espacio de aire más grande en un lugar de pequeños sacos que reducen la superficie de las zonas disponibles para el intercambio de los gases. Síntomas. Es posible que en el comienzo no se presenten los síntomas o sean leves. A medida que la enfermedad se empodera, sus síntomas generalmente se vuelven más severos. Pueden incluir tos frecuente o sibilación, tos que produce mucha mucosidad, falta de aliento, especialmente si hace actividad física, un silbido o chiflido cuando respira, sensación de presión en el pecho. Tratamiento. No hay cura para el enfisema, pero el tratamiento puede ayudar con los síntomas. Puede retrasar el proceso de la enfermedad y mejorar la capacidad de mantenerse activo. Cambios de estilo de vida, medicamentos, terapia de oxígeno, rehabilitación pulmonar. La bronquitis crónica es la inflamación e irritación de los conductos bronquiales, las vías respiratorias que llevan oxígeno a los alveolos en sus pulmones. Esta irritación causa acumulación de la mucosidad. En su fisiopatología, la bronquitis es una afección que se desarrolla cuando las vías respiratorias de los pulmones, llamadas bronquios, se inflaman y provocan tos, a menudo con producción de mucosidad. En sus síntomas podemos tener como tos frecuente o tos que produce mucha mucosidad, silbidos en el pecho, falta de aliento y específicamente si se hace actividad física. En su tratamiento tenemos cambios en el estilo de vida, medicamentos, terapia de oxígeno y rehabilitación pulmonar. Bronquiectasia es una enfermedad en la que las vías respiratorias mayores de los pulmones se dañan. Esta ocasiona que las vías respiratorias se ensanchen de forma permanente. En su fisiopatología se puede decir que ocurre cuando un trastorno causa la inflamación de las vías respiratorias pequeñas y medianas con liberación de mediadores inflamatorios desde los neutrófilos. En su tratamiento se puede decir que se puede dar con hidratación, con fisioterapia torácica. El medicamento puede recompensar y también puede ser por intervención quirúrgica. Entre sus signos y síntomas tenemos área de dolor en el pecho, tos con flema, síntomas respiratorios como silbidos en el pecho, fatiga o incapacidad para realizar ejercicio. También tenemos la bronquiolitis. Es una infección pulmonar común en niños y bebés. Causa hinchazón, irritación y acumulación de moco en las pequeñas vías respiratorias de los pulmones. Estas vías respiratorias pequeñas se denominan bronquiolos. La causa de la bronquiolitis casi siempre es por virus. En su fisiopatología, el virus se propaga desde las vías respiratorias superiores a los bronquios de mediano y pequeño calibre y los bronquiolos y provoca necrosis epitelial y desencadena una respuesta inflamatoria. En sus síntomas tenemos dificultad para respirar, respiración rápida y en todo el cuerpo se puede evidenciar deshidratación, fiebre, malestar o pérdida del apetito. También hay unas más comunes como tos o congestión nasal. En su tratamiento en bebés tiene como objetivo el mantenimiento de la adecuación de la oxigenoterapia, sobre todo durante las primeras 48 y 72 horas. Para eso es necesario administrar líquidos y alimentación en pequeñas cantidades y ingestas frecuentes al pequeño.
Síndrome de apnea-hipopnea del sueño. SAOS. Es un trastorno en el cual una persona deja de respirar parcial o totalmente de forma repetitiva durante el sueño. Se caracteriza por episodios recurrentes de colapso parcial o completo de las vías aéreas superiores. En su fisiopatología se presentan dos factores esenciales: las alteraciones anatómicas o ausencia del color neural. Durante el estudio del SAOS se debe identificar el sitio o sitios de obstrucción de los vasos, que pueden ir desde las alas nasales hasta las hipofaringes. En sus síntomas se pueden evidenciar episodios de ausencia de respiración, respiración por la boca o respiraciones ruidosas. Las también más comunes son como el aumento de peso, boca seca, depresión o dolores de cabeza. En su tratamiento, la apnea del sueño se trata normalmente mediante terapia. Durante la terapia con un dispositivo denominado CPAP, envía aire presurizado a través de una máscara para mantener las vías aéreas abiertas mientras duerme. Seguimos con fibrosis pulmonar idiomática. Es una enfermedad crónica que afecta a ambos pulmones de una forma difusa. Se caracteriza por una cicatrización progresiva, fibrosis, que se le denomina, que hace que el pulmón pierda flexibilidad y se deteriore su función a lo largo del tiempo. Es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante, progresiva, limitada hacia solo los pulmones, que ocurre principalmente en hombres mayores, asociada a hechos radiológicos o histopatogénicos, que se expresan en un patrón que puede caracterizarse por llamada neumonía. Los síntomas van desde un aliento específicamente durante el ejercicio, falta de este aliento, tos seca y persistente, respiración rápida y superficial, pérdida gradual de peso involucrada, cansancio y dolores en las articulaciones o músculos. El tratamiento: no hay un tratamiento existente que cure la FPI, pero sí se enfoca en aliviar los síntomas, en el dolor, disminuir el avance de la enfermedad. Como algunos medicamentos, estos son la iperfinidona, que son las especializados para aliviar ese tipo de patología. Seguimos con neumonía. Es una infección que inflama los sacos del aire que uno a ambos pulmones y que se puede llenar de fluido. Esta patología puede provocar que los sacos del aire que se llenen de fluido o pus. La infección puede ser mortal para cualquier persona, pero especialmente los bebés y niños pequeños y adultos mayores de 65 años. Esta es consecuencia de la proliferación de microorganismos al nivel alveolar y la respuesta contra ellos es desencadenada por el hospedador que afecta esta patología. Los signos o síntomas que pueden presentar pueden ir leves hasta graves, pueden incluir tos con moco o una tos seca, fiebre, escalofríos y dificultad respiratoria. La gravedad de la neumonía depende de la edad, la salud en general y las causas de la infección. En el tratamiento, es posiblemente que receten antibióticos para la neumonía bacteriana. La mayoría de las personas comienzan a sentir mejoría después de unos o 3 días del inicio del antibiótico. Sin embargo, debe usar un antibiótico tal como que sea recete su médico. Y seguimos con tuberculosis. Es una enfermedad pulmonar crónica causada por la inhalación o de fibras de asbesto. La exposición prolongada a estas fibras puede causar la cicatrización del tejido pulmonar y la falta de aire. ¿Pero qué es el asbesto? Bueno, el asbesto es un producto mineral natural que resiste el calor y la corrosión al paso del tiempo. Se usa ampliamente en productos materiales de aislamiento como en casas. Los síntomas comienzan desde en palillo de tambor, desde dedos de palillo de tambor donde son punta de los dedos, se anchan y se vuelven más redondos de lo habitual. Se suele asociar con afecciones cardíacas o pulmonares. También va desde falta de aire, tos seca y persistente, dolor u opresión en el pecho, sonidos crepillantes y secos en los pulmones al inhalar aire. Las puntas de los dedos de las manos y pies parecen ser más anchos y redondos de lo normal. Bueno, ahora vamos con cáncer de pulmón. Este normalmente se presenta en los fumadores.
pero se divide en dos formas específicas. El cáncer de pulmón afecta a las células más pequeñas y las células no tan pequeñas. Esto se va asociado a una forma directa al consumo habitual de tabaco. Esto surge por la proliferación exagerada y sin control de determinadas células del pulmón causada por problemas locales por ocupación del espacio y comprensión de la estructura. Cerca además esto también se puede ver disminuido, o diseminarse por a través de los ganglios linfáticos o vasos sanguíneos. Los síntomas van desde dolor a costillas en el pecho, tos con flema, tos seca, tos con sangre o una tos muy intensa o crónica. También va desde una dificultad respiratoria o una proliferación de infecciones mucho más rápida. El tratamiento depende de la etapa o los síntomas que también presenta el paciente. Los tratamientos, como lo anteriormente hablado, varían y pueden incluir hasta cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o terapia farmacológica, dependiendo de la etapa del cáncer. Muchas gracias por su atención prestada. El trabajo fue presentado por Sebastián Benítez, Jamie Borda y Diego Saavedra.